Vamos a ver este caso interesante de una paciente que me vino a buscar porque comenzó a experimentar sensación de la cabeza como hueca, como en el aire, algo como debilidad, mareos, y las presiones parecía que le estaban saliendo bajas, así que le hicimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y miren lo que ocurrió y lo interesante que les voy a explicar aquí. Entonces veamos aquí las presiones arteriales que comenzó a tener ya cuando se fue a la casa. Miren, por ejemplo, aquí tenía presiones de 108/67, ok, hasta ahí bien, pero miren estos episodios más adelante. Por ejemplo, aquí la presión diastólica ya bajó por debajo de 60. Para que ustedes sepan, hipotensión arterial es presión sistólica por debajo de 90 y diastólica por debajo de 60. Aquí presentó un pequeño episodio, pero si vamos a ver acá, en este momento ella estaba comiendo, aquí, comiendo. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno come, parte de la circulación va al intestino para, más o menos un 30%, para hacer el proceso de digestión. Entonces disminuye el flujo sanguíneo. Y miren lo que experimenta, 80/54. O sea, una hipotensión marcada. Y ahí ella me dice, doctor, ahí sentí un poquito la cabeza como hueca, como algo raro, pero me mejoró. Y estos mismos episodios se repetían hasta en la noche mientras ella dormía. Esto ya es en la noche. Miren, por ejemplo, presiones de 87/52, de bajo flujo. Y obviamente no tener un buen flujo a nuestro cerebro y nuestros músculos nos hace sentir fatiga, cansancio, debilidad, sensación del cuerpo raro. Estos son síntomas de hipotensión. Y por acá, si nosotros vemos, hay otros episodios. Acá, por ejemplo, ella se paró. Estaba sentada y al pararse se bajó la presión arterial. Entonces, cuando uno está sentado o acostado y la presión arterial está adecuada, pero uno se para y cae la presión arterial, la sistólica 20 puntos y la diastólica 10 puntos, a esto se le llama hipotensión ortostática. O sea que al pararse se baja la presión arterial y para eso existen algunas buenas recomendaciones. Siempre lo ideal es cuando uno experimenta hipotensión buscar la causa primero. Por ejemplo, en esta paciente había perdido peso muy acelerado por algún procedimiento que se había hecho para pérdida de peso. Eso altera un poco el sistema nervioso, no en todos, se dice entre un 5%, bajan las catecolaminas, que son las que te suben la presión arterial, y además de eso tenía insuficiencia venosa, varices, las venas muy dilatadas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas venas todavía no se habían adaptado, generaban que se estanque la sangre mucho en las piernas cuando se paraba, más esta pérdida de peso, y eso le generaba que tenga bajas de presión sintomáticas. Entonces el tratamiento va a ser medidas de soporte, mejorar el consumo de sal, más agua, evitar cambios posicionales rápidos, no estar en ambientes muy calurosos, con mucha gente. Puede desencadenar un reflejo vasovagal que te haga bajar más la presión y sentirte mareado y desmayos. Y si eso les llegase a ocurrir, uno tiene que inmediatamente acostarse, agua con sal o una bebida con electrolitos y cafeína, es lo ideal. Entonces con eso recuerden, si ustedes tienen la presión tendencia a llegar al 90/60 y experimenta estos síntomas, pueden estar experimentando hipotensión. Siempre buscar la causa y tratarla dependiendo de cuál sea. Si este video te ayudó, crees que le puede ayudar a otros, coméntale quién te lo dijo, el doctor Ricardio. Y recuerden ustedes, siempre recuerden que esto es lo que tu corazón necesita. Vamos a ver este caso interesante de una paciente que me vino a buscar porque comenzó a experimentar sensación de la cabeza como hueca, como en el aire, algo como debilidad, mareos, y las presiones parecía que le estaban saliendo bajas, así que le hicimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y miren lo que ocurrió y lo interesante que les voy a explicar aquí. Entonces veamos aquí las presiones arteriales que comenzó a tener ya cuando se fue a la casa. Miren, por ejemplo, aquí tenía presiones de 108/67, ok, hasta ahí bien. Pero miren estos episodios más adelante. Por ejemplo, aquí la presión diastólica ya bajó por debajo de 60. Para que ustedes sepan, hipotensión arterial es presión sistólica por debajo de 90 y diastólica por debajo de 60. Aquí presentó un pequeño episodio. Pero si vamos a ver acá, en este momento ella estaba comiendo, aquí, comiendo. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno come, parte de la circulación va al intestino para, más o menos un 30%, para hacer el proceso de digestión. Entonces disminuye el flujo sanguíneo. Y miren lo que experimenta, 80/54. O
o sea, una hipotensión marcada. Y ahí ella me dice, doctor, ahí sentí un poquito la cabeza como hueca, como algo raro, pero me mejoró. Y estos mismos episodios se repetían hasta en la noche mientras ella dormía. Esto ya es en la noche. Miren, por ejemplo, presiones de 87-52, de bajo flujo. Y obviamente no tener un buen flujo a nuestro cerebro y nuestros músculos nos hace sentir fatiga, cansancio, debilidad, sensación del cuerpo raro. Estos son síntomas de hipotensión. Y por acá, si nosotros vemos, hay otros episodios. Acá, por ejemplo, ella se paró. Estaba sentada y al pararse se bajó la presión arterial. Entonces, cuando uno está sentado o acostado y la presión arterial está adecuada, pero uno se para y cae la presión arterial, la sistólica 20 puntos y la diastólica 10 puntos, a esto se le llama hipotensión ortostática. O sea que al pararse se baja la presión arterial y para eso existen algunas buenas recomendaciones. Siempre lo ideal es cuando uno experimenta hipotensión buscar la causa primero. Por ejemplo, en esta paciente había perdido peso muy acelerado por algún procedimiento que se había hecho para pérdida de peso. Eso altera un poco el sistema nervioso, no en todos, se dice entre un 5%, bajan las catecolaminas, que son las que te suben la presión arterial, y además de eso tenía insuficiencia venosa, varices, las venas muy dilatadas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas venas todavía no se habían adaptado, generaban que se estanque la sangre mucho en las piernas cuando se paraba, más esta pérdida de peso, y eso le generaba que tenga bajas de presión sintomáticas. Entonces el tratamiento va a ser medidas de soporte, mejorar el consumo de sal, más agua, evitar cambios posicionales rápidos, no estar en ambientes muy calurosos, con mucha gente. Puede desencadenar un reflejo vasovagal que te haga bajar más la presión y sentirte mareado y desmayos. Y si eso les llegase a ocurrir, uno tiene que inmediatamente acostarse, agua con sal o una bebida con electrolitos y cafeína, es lo ideal. Entonces con eso recuerden, si ustedes tienen la presión tendencia a llegar al 90-60 y experimenta estos síntomas, pueden estar experimentando hipotensión. Siempre buscar la causa y tratarla dependiendo de cuál sea. Si este video te ayudó, crees que le puede ayudar a otros, coméntale quién te lo dijo, el doctor Ricardio. Y recuerden ustedes, siempre recuerden que esto es lo que tu corazón necesita.